Continuamos en los foros públicos de análisis y reflexión hacia dónde va la reforma electoral, que se celebran en esta sala regional Toluca. Llegó el momento de presentar a los integrantes de la quinta y última mesa de expertos, denominada Nombramiento de Consejeros y Magistrados Electorales. Damos la más cordial bienvenida a la licenciada Marién Rivera Carrillo, secretaria técnica de la Comisión de Justicia de la 62ª Legislatura del Congreso de la Unión. Bienvenida. También contamos con la presencia del licenciado Mario Ernesto Pfeiffer Islas, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo. Nos acompaña también el licenciado Elías Sánchez Aguayo, magistrado supernumerario del Tribunal Electoral del Estado de Colima. También presentamos al maestro Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de México. Gracias por su presencia. Cedo el uso de la palabra al maestro Juan Carlos Silva Adaya, magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien será el moderador de la presente mesa de expertos. Magistrado. Muchas gracias. Buenas tardes. Los integrantes de esta mesa les agradecemos a ustedes, consejeros de las instancias electorales locales, integrantes del Instituto Federal Electoral que nos acompañan, al director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, al vocal ejecutivo en el Estado de Michoacán, a nuestros amigos de los órganos electorales en los estados, el Estado de Hidalgo, el presidente don Alejandro Avid, su procurador para las cuestiones electorales también de esa entidad federativa, del Colima también, que están con nosotros, entre algunos otros órganos más del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Les agradecemos mucho el que continúen con nosotros. A nombre de quienes integramos esta mesa, procederemos a pasar al desarrollo de los trabajos de la misma, que, como está anunciado en el programa, corresponde a un tema que ya se han precisado algunos aspectos en las mesas anteriores y que corresponde precisamente al nombramiento de consejeros y magistrados electorales. En el orden en que aparecen en el programa también se harán las intervenciones, como ya se ha hecho en las mesas anteriores. Se tienen de 8 a 10 minutos para su exposición. Luego, después de agotadas estas, viene la parte relativa a las réplicas y después una última ronda que corresponderá precisamente a las preguntas. En primer término está el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de México. Es el maestro Matías Chiquito Díaz de León, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, cuenta con estudios de maestría en Derecho Electoral por la Universidad Autónoma de Durango y maestría en Procesos e Instituciones Electorales. Asimismo, ha sido docente en diversas instituciones de educación superior. Su experiencia laboral es fundamentalmente en el Instituto Federal Electoral. Ha sido vocal secretario y vocal ejecutivo en diversas juntas distritales, además de vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco. Actualmente se desempeña, como lo anuncié, como vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México. Maestro, tiene el uso de la palabra, por favor. Gracias, señor magistrado. Buenas tardes, licenciada María Aney, estimado Mario Pfeiffer, señor magistrado. Buenas tardes a todos, con nuestro reconocimiento reiterado a la Sala Regional Toluca, desde luego a sus magistradas y al señor magistrado presidente, que hacen posible este evento, y el esfuerzo propiamente de los presidentes de los institutos electorales de las entidades de la circunscripción, igualmente de los señores magistrados de los tribunales electorales, que han tenido la iniciativa del desarrollo de este tipo de eventos, de estos foros de análisis, de discusión, de reflexión,
con el propósito de generar propuestas que puedan guiar la tarea legislativa. Creo que es una función, un esfuerzo muy loable, pensando o considerando el tamaño de la reforma electoral y los alcances que de la misma se buscan. El tema que abordamos ahora en la mesa 5, ya es la última de la tarde. Si ustedes revisan el contenido de las mesas anteriores, transversalmente es un tema que ha sido abordado, creo que a querer o no. En las mesas anteriores, quienes han participado han tocado el tema de la designación, o al menos han reflexionado sobre cómo sería esa designación o lo que no debería ser la designación, teniendo en cuenta siempre el respeto de los principios jurídicos constitucionales vigentes y de derechos existentes antes de la reforma electoral. Creo que ha sido una constante en las exposiciones que se han hecho. Ahora entramos de lleno en el tema, y el planteamiento que hacemos desde el Instituto Federal Electoral se basa en un documento técnico que fue elaborado por el propio instituto, que fue entregado al Congreso de la Unión, y hacía referencia a este documento el señor licenciado Ríos Camarena, que es director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos del IFE, quien participó en la mesa 3, hacía referencia a ese documento, creo que es conocido de la mayoría de nosotros, un documento que se entregó a la Cámara de Diputados y que fija algún posicionamiento sobre los temas de la reforma electoral, en específico de la designación de consejeros electorales, de los órganos electorales locales, no tanto tal vez de magistrados electorales, pero en la exposición haremos referencia a ello en un ámbito muy general, que busca básicamente darle certeza al procedimiento, sea cual sea, darle certeza al procedimiento de designación que nos permita, en términos, aunque decirlo en términos absolutos sea muy exagerado, pero en términos absolutos, aportarle o asegurarle la autonomía y la independencia a los órganos electorales, considerando que la autonomía e independencia no depende solo del perfil del funcionario, ni depende solo de las reglas que institucionalmente se han emitido. No es solo la ley que le da autonomía a los órganos electorales para que sean autónomos e independientes, sino que cuenta mucho el posicionamiento de los funcionarios ya en el órgano. Tampoco serviría funcionarios ciudadanos muy destacados con hábito de autonomía e independencia si las reglas del juego no les permiten actuar con esa autonomía. Entonces, por ese rumbo irá la participación. El decreto de reformas y adiciones se publicó, como es sabido, el 10 de febrero, y a partir de ahí, de febrero de 2014, a partir de la entrada en vigor, se crea será creado el Instituto Nacional Electoral. Será creado porque está sujeto a la publicación de la ley general, de la ley secundaria, para que el INE funcione como INE, pero al fin el INE tiene ya señaladas sus atribuciones en el 41 constitucional, además de las que están referidas en el 116 de la Constitución, y es a partir de la reforma que el INE existe y tendrá, entre otras de sus atribuciones, la designación de los consejeros electorales, de los institutos electorales o comisiones electorales, de los órganos electorales de las entidades federativas. Corresponderá al Senado de la República, al Pleno del Senado, la designación de los magistrados de los tribunales electorales de los estados. En este contexto, el marco que regulará estas actividades básicamente es el previsto por el artículo 41, base quinta, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el apartado C, ya muy al final, se refiere a la atribución del INE para la designación de los consejeros electorales, atribución que es reiterada en la fracción cuarta, inciso C, del 116 constitucional. En el propio 116 constitucional, propiamente en el quinto, se refiere a la atribución del Senado de la designación de los magistrados electorales. Cosa curiosa que el 76, me parece, que es las atribuciones del Senado, no fue modificado, pero al fin es una atribución del Senado la designación de los magistrados electorales.
Entonces, lo que hasta ahora está escrito es que el INE designará a los consejeros electorales y el Senado a los magistrados electorales. ¿Cómo los designará? Pues es creo que lo que nos ocupa, nos ha venido ocupando y nos ocupará unos días más. Los principios generales sobre los que hace el planteamiento el Instituto Federal Electoral para la designación son básicamente estos. La designación debe generar certeza en el proceso y a garantizar la autonomía e independencia de los órganos electorales. Creo que esa es la premisa fundamental sobre la que debe desarrollarse cualquier procedimiento de designación. Y en la expresión de este planteamiento debe haber un procedimiento cierto, conocido, con etapas plenamente definidas, conocidas de todos los aspirantes o todos los interesados, y debe haber una publicidad, creo que si no extrema, una publicidad suficiente de cada etapa del proceso de designación. Ahora hay un principio constitucional que se ha incluido en los que regulan la actividad electoral, que es el de máxima transparencia. Invocamos a este principio de máxima transparencia para que el proceso de designación defina cada etapa del proceso y le dé difusión a cada etapa del proceso, se le dé difusión por un medio que sea accesible a todos los interesados. Debe haber garantías de igualdad de oportunidades para todos en el proceso, y cuando decimos para todos no es hombres y mujeres, sino para todos hombres, para todos mujeres. Es decir, todos los hombres, todas las mujeres en igualdad de oportunidades, cumpliendo los requisitos que para ellos se determinen. Toda designación debe tener un origen en el procedimiento que al efecto se haya aperturado. Es decir, que no lleguemos al final del procedimiento con una lista de inscritos y que tengamos propuestas adicionales que alguien allegó y que los designados pudieran salir de ahí, sino que sea de un procedimiento cierto y los designados salgan de ese procedimiento cierto. Debe haber una cláusula de exclusión en automático para quienes aporten información falsa o mientan durante el procedimiento. Tenemos casos penosos en 2006, me parece, 2006, 2007. Un consejero electoral que resultó consejero en dos entidades, en una entidad para el IFE y en otra para el Instituto Electoral Local, lo cual implica que tenía dos credenciales para votar, tenía dos domicilios. Y no hubo manera de sancionarlo, se quedó en un instituto electoral. Bueno, en el IFE no se quedó, pero esos casos deben preverse. Quien aporte información o datos falsos en automático debe ser expulsado del procedimiento. Que se emita un dictamen para cada designado, es decir, que el acto de la autoridad sea fundado y motivado, que sepamos con fundamento y razón por qué fue designado, que quien no resulte designado lo sepa igualmente por qué no lo fue, y que el acuerdo se notifique a los interesados, a todos. Es decir, que si cualquiera de nosotros participa en el proceso, no nos quedemos esperando saber cuál fue el resultado cuando ya el órgano electoral ya hasta tomó protesta, ¿no? Sino que sea un procedimiento cierto, conocido, transparente, confiable, creíble. Son reglas generales que proponemos para este procedimiento, y en particular entendemos que la ley debe prever cuando menos un procedimiento que defina las etapas con claridad, las fechas límites improrrogables porque los tiempos son contados, un procedimiento de designación que no afecte el calendario de los procesos electorales, lo comentaremos más adelante, creo que ya lo han comentado. No podemos estar designando consejeros y magistrados con un proceso electoral ya arrancado. Es decir, la designación debe cuidar que no se alteren los calendarios electorales ni se afecten. Debe haber mecanismos para la designación escalonada de consejeros y magistrados. Deben preverse los requisitos en extremo bien definidos. Hay un requisito que no ha sido previsto por la ley, por ejemplo. La ley no prohíbe que un consejero electoral o magistrado electoral sea militante de algún partido político, no está previsto en la ley, había que valorar la pertinencia de incluirlo o no. Se debe establecer el procedimiento para la remoción
y las causas de remoción de los consejeros electorales, el procedimiento para su remoción y las garantías que deben tener en el proceso de remoción, ya que la Constitución lo previene como atribución del INE, es decir, generar reglas, sean las que sea, pero que generen absoluta certeza, que erradiquen en lo absoluto todo índice o grado de discrecionalidad que permita pues certeza en el proceso. Y finalmente, en la parte específica, mecanismos que obligan a la rendición de cuentas de los consejeros electorales y de los magistrados. Los consejeros, rendición de cuentas ante quien los designa, que es el INE, en la parte normativa, y ante la Cámara de Diputados, que proporcione el presupuesto. Los magistrados sería rendición de cuentas ante el Senado como parte normativa y ante el Congreso local en el ámbito de la rendición de cuentas por lo que hace el ejercicio de recursos públicos. Entonces, en términos generales, son los planteamientos que se hacen, todos van orientados a darle certeza al proceso. Ya en la siguiente parte entraremos a los detalles. Es cuanto. Muchas gracias. Como se ve, esta cuestión se antoja, de acuerdo con diversos precedentes que existen por la Sala Superior en cuanto a la designación de autoridades electorales de las entidades federativas, que como también ya se invocaron algunos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también tienen que ver con los procesos de designación de autoridades electorales. Entonces, un aspecto importantísimo que se desprende, entre otros más, de esta primera intervención, es que precisamente no se debe partir de cero en cuanto a esto que tiene que ver con la designación de autoridades electorales en las entidades federativas, aunque se desplace el polo de decisión de las entidades federativas, de las legislaturas de los estados, a la Cámara de Senadores o bien al Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Hay muchas determinaciones que están informadas precisamente en principios que se desprenden de la propia Constitución, de los tratados internacionales, y verdaderamente implicaría perder una valiosa oportunidad de establecer un diálogo con los órganos controladores de constitucionalidad y convencionalidad. Es algo que se debe tener como referente, independientemente de que esta cuestión está constitucionalizada en esta reforma. No se debe tirar por la borda todos estos aspectos que tienen que ver con problemáticas locales. Un aspecto fundamental, lo dice Dieter Nolen, que es que todo sistema electoral esté informado fundamentalmente en el contexto de las instituciones, de los ciudadanos, de los actores políticos en las entidades federativas. Entonces, algo que va a legitimar un proceso, independientemente de que se hubiera llevado a la Constitución, es precisamente cuando se atiendan a todos estos aspectos. Muchas veces las determinaciones de los órganos jurisdiccionales se establece así, por ejemplo, en el caso Castañeda-Guzmán, que tienen que ver los modelos de candidaturas independientes o de partidos políticos, fundamentalmente con el contexto. Entonces, es algo que se debe tener presente, un diálogo entre los órganos que son responsables de implementar esta reforma y los tribunales constitucionales y los tribunales supranacionales, así como un diálogo con nuestro pasado inmediato, que esté informado en una larga andar democrático desde que se ha reconocido la pluralidad. Les agradezco la oportunidad y pasamos a la siguiente participación, que precisamente corresponde, a ver si encuentro, aquí está, al maestro Mario Ernesto Peifer Islas, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Asimismo, cursó la maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Autónoma del Estado de Tlaxcala.
En su trayectoria profesional destaca que fue magistrado presidente de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes, director del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial, magistrado de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y secretario técnico de la Comisión Interinstitucional para la Reforma Integral del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Hidalgo. En el Instituto Federal Electoral en Hidalgo se desempeñó como consejero electoral propietario del Consejo Local, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 1, vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva y coordinador del Segundo Distrito Electoral Federal con cabecera en Tulancingo. Además, fue secretario general de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo y posteriormente magistrado presidente del mismo. Actualmente es consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Maestro, tiene el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente, y desde luego con la venia de todos los integrantes de esta mesa de verdaderos expertos, y lo digo por ellos. Quisiera antes que nada agradecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde luego a quien es hoy nuestro anfitrión, el doctor Juan Carlos Silva Adaya. Muchísimas gracias, magistrado presidente, y también a la magistrada María Amparo Hernández. Muchísimas gracias por su presencia y su acompañamiento. Desde luego al Instituto Federal Electoral, desde luego tenemos un director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, a quien saludo con mucho afecto, maestro, y desde luego pues a vocales que han tenido una relación importante con el Estado de Hidalgo, como es el maestro Joaquín Rubio, y desde luego quien me acompaña en la mesa, maestro Matías Chiquito. Desde luego por parte de la APICEP, que es la organización que nos congrega a los presidentes y presidentas de los institutos y consejos electorales del país, agradezco a su presidenta, a la doctora Diana Talavera, y desde luego al doctor Ramón Hernández. Muchísimas gracias por la invitación y esta coordinación muy estrecha y siempre en un plano de amistad también. Muchas gracias, Ramón, por esta oportunidad. Y desde luego a la Asociación de Tribunales y Salas Electorales del país, saludo a sus presidentes, al licenciado Alejandro Aviv, presidente del Tribunal Electoral de Estado de Hidalgo, desde luego Julio César Martín Velázquez de Colima. Muchísimas gracias, magistrado presidente. Y pues quisiera plantear de manera muy esquemática de lo que se trata mi tema. Y además va muy bien ligado con lo que decía el maestro Matías Chiquito. Y lo decía muy bien, la reforma constitucional está, y quien va a designar a los consejeros en los estados será el Instituto Nacional Electoral. Ahora, ¿cómo amalgamar la historia de este país en esa designación? Esta designación tiene que ver con decisiones políticas fundamentales que hemos tomado como país, y fundamentalmente quisiera referirme yo a el de ser un Estado federal. No voy a hacer un bosquejo histórico de algo que saben ustedes mucho más que su servidor, pero recordemos cómo en México ha habido esa lucha constante entre federalistas, centralistas, conservadores y liberales, ¿no? Antes de llegar precisamente, inclusive como nación independiente, Constitución de 1814, que si bien no tuvo vigencia, pues es un documento que es más mexicano, ¿no?, que su antecesora de 1812, ante una imposición de una corona. Pues resulta que era un régimen centralista, y pasamos después de la consolidación en la independencia de este país a un régimen federal. Y quisiera hacer ahí una reflexión de la que estoy seguro que todos conocen, pero que me parece importante traer hoy a la mesa. La Constitución de 1824 estableció precisamente en su artículo 4 que la nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal. Pero más allá, esto que ocurre muchos años antes de que Carl Schmitt emitiera su teoría de la Constitución, en donde hablara de esas decisiones políticas fundamentales, se estableció en su artículo 171, lo leo textual: jamás se podrán reformar los artículos de esta Constitución y del acta constitutiva que establecen la libertad e independencia de la nación mexicana, su religión, su forma de gobierno, libertad de imprenta y división de poderes supremos de la Federación y de los estados.
Dicho de otra manera, el régimen federal es una decisión política fundamental desde precisamente la Constitución de 1824. Esto se viene reproduciendo y no voy a ahondar más en ello, salvo las excepciones de 1836, las 7 leyes de 1843, las bases de organización política de la República Mexicana. Pero para 1847, en que se reinstaura el federalismo en este país, y para su siguiente constitución en el 57, pues volvemos a esa vocación federalista. O sea, es una decisión política fundamental que no es una decisión de 2, 3 días, es una decisión que se ha mantenido durante muchos, muchos años desde la época de una nación independiente. No leo los artículos que propiamente se reproducen en el mismo sentido de la Constitución del 57 hasta el 17, pero en donde hay esa situación de remarcar el federalismo. Si acaso en 1857 se contempla en su artículo 117 lo que hoy vendría a ser el 124 de la Constitución vigente, que las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entiende reservadas a los estados, es decir, la famosa teoría residual, lo que no es federal, dicho de otra forma, es estatal. ¿Qué trae como consecuencia esto? Bueno, que al final de cuentas el federalismo puede verse como esa distribución de competencias. Si hay una distribución de competencias, aquí hay diversas teorías, aquí hay diversos momentos históricos, y podríamos resumirlo, digamos, en 3 grandes rubros, aunque hay algunas más recientes, ¿no? La teoría norteamericana, que es la que seguimos nosotros, la teoría residual, lo que no es federal, por lo tanto es estatal. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución de manera clara, expresa, sin equivocaciones, establece cuáles son las atribuciones que le corresponden a la federación, porque las que no sean federales entonces serán de las entidades federativas. El caso canadiense, que si hacemos una reflexión, pues se parece un poquito más a nuestra historia de tlatoanis y de virreyes y de historia que ustedes conocen muy bien. Pero en el caso canadiense la situación es a la inversa. Allá lo que no está establecido en los estados se entiende reservado a la federación. Pero volvemos a lo mismo, tiene que haber exactamente claridad para las competencias. Bueno, y existe un sistema mixto que al final de cuentas cae en uno o en otro. ¿Por qué digo esto? En un sistema mixto se dice, estas facultades son de la federación, estas facultades son de los estados, pero cuando no exista una claridad en la propia Constitución, bueno, pues nos vamos a un sistema norteamericano, lo que no sea federal es estatal, o viceversa, lo que no sea estatal es federal, como en el caso canadiense. Hoy se habla de un federalismo colaborativo, cooperativo, que a mí, con mucho respeto, a mí me parece que es más un federalismo de apoyo. Cuando las entidades no pueden desarrollar ciertos programas, entonces incide la federación, pero no en su régimen interno. Esto hay que decirlo de manera muy clara. Y bueno, la propuesta de APICEF es tratar, o sea, de la Asociación de Presidentas y Presidentes de los Institutos y Consejos Electorales de los Estados, tiene que ver precisamente con este tema de, entonces, cómo amalgamar, cómo hacer una interpretación conforme de esta circunstancia. Es decir, cómo no romper un federalismo como decisión política fundamental, pero sí al final de cuentas decir qué nos corresponde como estados y como federación. Y en este sentido, y a reserva de poder ahondar más sobre este tema ya en específico seguramente en la siguiente intervención, solamente quisiera decirles que la APICEF lo que propone es precisamente un procedimiento que ahí va a coincidir completamente con el maestro Matías Chiquito, en cuestión de que sea una institución educativa quien venga a darle sustento precisamente a esa gran convocatoria que pudiera hacerse en los estados, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista tal vez hasta de una práctica. Hay muchas universidades que hoy tienen materias de derecho electoral, de procesal electoral,
algún tipo de prácticas en ese sentido, y además que se amalgame también con otro elemento que sería la participación de los congresos locales. De esa manera me parece que encuadra muy bien lo que ha dicho el maestro Matías en cuestión. El INE va a designar a los consejeros, es correcto, así lo mandata la Constitución y nadie lo cuestiona, pero lo importante es que en esta interpretación conforme que pudiéramos hacer es que precisamente las entidades participen con sus esquemas educativos y desde luego también con un esquema de legitimación política en los congresos de los estados. Porque lo que se ha cuestionado fundamentalmente han sido supuestas injerencias de los ejecutivos. Pero bueno, los congresos son plurales, en los congresos están representadas las diversas fuerzas políticas y tal vez dejaríamos para una siguiente intervención ya específicamente cuál es la propuesta de APICEF en ese sentido. Muchas gracias, magistrado presidente. Muchas gracias, consejero presidente. Bien, como se ha destacado en la intervención, bueno, se hace referencia a la cuestión esta de las llamadas cláusulas pétreas que estuvieron en vigor en el constitucionalismo mexicano en el siglo XIX, la Constitución de 1824, como también las 7 leyes de 1836, entre otras. Y de ahí nos lleva al tema de las decisiones políticas fundamentales. Entonces, en la propuesta, en la intervención, precisamente se establece la necesidad, desde la perspectiva del ponente, de también dar injerencia, participación en el caso de las entidades federativas, precisamente para de esa forma legitimar desde la visión, desde la perspectiva de los actores políticos en las entidades federativas, y precisamente se trata de la cuestión de cómo van a operar las reglas del juego y en el desarrollo de la legislación secundaria, y pues esto es desde su punto de vista importante. Tiene el uso de la palabra el magistrado Elías Sánchez Aguayo, quien es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima y ha ocupado diversos cargos en los ayuntamientos de esa entidad federativa, como es el de Villa de Álvarez, Manzanillo y Tecomán. Además, fue jefe del Departamento de Inconformidades en el Instituto Mexicano del Seguro Social, jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y en el ámbito electoral, en el Tribunal Electoral del Estado de Colima de 2004 a la fecha. Ha desempeñado los cargos de actuario, proyectista, auxiliar de Secretaría General de Acuerdos, secretario general de Acuerdos, y actualmente es magistrado de ese tribunal. Ha participado en diversos foros, cursos, seminarios y diplomados en materia electoral. Magistrado, tiene el uso de la palabra, por favor. Gracias. Magistrado, quiero primero agradecer y reconocerles tanto a las asociaciones como a este órgano jurisdiccional electoral por la realización de este foro público y por la invitación que nos hicieran. Como ya se ha señalado, a partir del día 10 de febrero del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones de la Constitución Política Federal. En dicho decreto se prevé, entre otros aspectos, la renovación y la elección de consejeros y magistrados electorales locales. Sin embargo, no se determinaron diversas cuestiones que son de vital importancia y que se requieren ser tratados en las legislaciones secundarias, entre las cuales se encuentran los requisitos que deberán cumplir los aspirantes a ocupar los cargos de consejeros y magistrados electorales locales, así como también el procedimiento de elección que deberá seguir para su designación. Ello no es óbice para reconocer que en la reforma en comento sí se normó
que la designación de los consejeros electorales la realizará el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y la propia de magistrados electorales locales la efectuará el Senado de la República. Por ello, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 116, fracción cuarta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se propone que en el procedimiento de elección de las y los ciudadanos ocupar cargos de consejeros y magistrados electorales en las entidades federativas, se precisen ciertos requisitos que otorguen certeza tanto para el proceso de selección como para los ciudadanos que ocupen dichos cargos, dentro de los que me permito, de manera enunciativa y no más limitativa, citar los siguientes. 1. Origen o residencia en el estado para el cual sean designados. 2. Título de licenciatura. 3. Edad y tiempo en el ejercicio profesional. 4. Experiencia en materia electoral. 5. Procedimiento de elección y designación de magistrados electorales locales. Con relación a estos requisitos y tomando en consideración el tiempo, trataré de abundar en estos requisitos hasta donde nos alcance y el resto en la segunda oportunidad que se nos brinde. Origen o residencia en el estado para el cual se designe. Lo anterior tiene relevancia en el sentido de que tanto el origen como la residencia generan un vínculo entre la población y su servidor público, necesario para asegurar la pertenencia plena a la comunidad a la que va a servir, lo que conlleva además a un conocimiento de los aspectos culturales y sociales en la entidad que ejercerá su cargo y en general de todas las particularidades propias del mismo. En este sentido, y para garantizar que los servidores públicos en mención conozcan a plenitud las características sociales, culturales y políticas de la entidad, tengan contacto con las particularidades del mismo y ejerzan su cargo de una manera más objetiva y responsable, se propone estatuir sobre el origen de los servidores públicos, que deberán ser de la entidad federativa en que ejerza sus atribuciones y definir una temporalidad de residencia efectiva en la entidad de por lo menos 5 años anteriores a su designación como magistrado electoral local. Quiero hacer hincapié que no pasa desapercibido para el servidor el que en el año 2013, por sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dio origen a la tesis 2-2013, cuyo rubro es residencia. El plazo requerido para ser designado magistrado electoral local debe ser justificado y razonable. En ese punto es importante señalar que la propuesta de establecer como requisito en cuanto al origen y a la residencia de por lo menos 5 años anteriores a su designación solo va dirigida para quienes pretendan ocupar el cargo de magistrado electoral local, dado que para los consejeros electorales estatales este requisito se encuentra ya contemplado en la Constitución General de la República. Por tanto, y teniendo en cuenta la similitud y el estrecho vínculo que existe entre los consejeros y los magistrados electorales locales, es que se toma como base los 5 años de residencia efectiva, como requisito para postularse al cargo, tomando en cuenta lo establecido en lo dispuesto por el artículo 116, fracción cuarta, inciso C, numeral 2 de nuestra Carta Magna, que para los consejeros electorales estatales, en lo concerniente, señala: los consejeros electorales estatales deberán ser originarios de la entidad federativa correspondiente o contar
con una residencia efectiva de por lo menos 5 años anteriores a su designación. 2. Título de licenciatura. A partir de una de las propuestas generadas por la sesión de tribunales y salas electorales de la República Mexicana, resulta importante definir el grado académico con que deberán contar tanto los consejeros como los magistrados electorales. En este sentido, se propone, en el caso de los consejeros, contar con un título profesional de nivel licenciatura afines a la materia electoral, preferentemente, o cualesquiera en ciencias sociales, y contar con los conocimientos y experiencias en esta materia que les permitan el adecuado desempeño en sus funciones. En cuanto a los aspirantes a ocupar el cargo de magistrado electoral, se proponen que cuenten con título profesional de licenciado en Derecho, expedido por la institución de educación superior legalmente facultada para ello, con una antigüedad mínima de 5 años. Aunado a lo anterior, ambos perfiles deberán cumplir y comprobar estar actualizados en sus conocimientos electorales debido a esta transición política por la que el país está pasando. 3. Edad y tiempo en el ejercicio profesional. A manera de introducción, la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana propuso al Senado homologar los requisitos para la designación de magistrados electorales locales, a los que se requieren para ser ministros de la Suprema Corte de Justicia, específicamente los previstos en la fracción 2 y 3 del artículo 95 constitucional, mismos que establecen que para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita tener cuando menos 35 años cumplidos al día de su designación, poseer el día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. Relacionado con el punto anterior, estos requisitos deben ser regulados en la legislación secundaria, que se expedirá en cumplimiento a la reforma constitucional en materia política electoral que nos ocupa. No obstante lo anterior, es oportuno destacar las diferencias que existen entre las entidades federativas sobre los órganos jurisdiccionales electorales locales, pues en algunos de los casos, dichas instancias forman parte del Poder Judicial del Estado y en otros son organismos autónomos. Luego entonces, se propone que en aquellos tribunales electorales locales que gocen de autonomía constitucional, como es en el caso del Tribunal Electoral del Estado de Colima y otros 13 órganos jurisdiccionales locales más, se fija una edad mínima de 30 años como requisitos para participar en el proceso de selección a ocupar el cargo de magistrados electorales de las entidades federativas, con un tiempo mínimo de 5 años en el ejercicio profesional. Lo anterior también para ir acorde a la propuesta presentada al Congreso de nuestro Estado en fechas recientes, propuesta que coincide con otras entidades federativas que prevén, entre otros requisitos para ser magistrado electoral, edad no menor de 30 años, como es el caso del Estado de Puebla, México, Quintana Roo y Sinaloa, por referirme a algunos de ellos, y que es coincidente con la edad requerida para ser consejero del Instituto Nacional Electoral, es decir, 30 años. De igual manera, el requisito debe ser cubierto en cuanto a la edad y al tiempo de ejercicio profesional por los consejeros electorales locales, el cual deberá ser de 30 y 5 años respectivamente, buscando homologar los requisitos que fueron solicitados en la convocatoria pública para el proceso de elección de los ciudadanos y las ciudadanas que ocuparán los cargos de consejero presidente y consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, como en el ámbito local. 4. Experiencia en materia electoral. Como es bien sabido, cada materia es especial y única, con peculiaridades que las distinguen
y por ello será importante contemplar dentro de la legislación secundaria como requisitos para ocupar el cargo de consejeros o magistrados electorales el que tengan conocimiento y experiencia plenamente comprobable en materia electoral, para asegurar un mejor desempeño en el ejercicio de sus funciones que se verá reflejado en una actividad administrativa y jurisdiccional responsable y eficiente. Magistrado, ¿me permitiría? Sí, un minuto. A efecto de no pasarnos a nuestro tiempo, dejaría el siguiente punto para una segunda ocasión. Gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Bueno, pues nos queda pendiente al aspecto que, según recuerdo, corresponde al procedimiento de designación. Creo que anunció lo relativo a la experiencia y agotó los otros temas de origen o residencia, licenciatura, edad y tiempo de ejercicio profesional. Es muy importante tomar en cuenta todos estos aspectos. La siguiente intervención corresponde a la licenciada Marién Anaí Rivera Carrillo, quien obtuvo el grado de licenciada en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. En su experiencia laboral destaca la de coordinadora del Programa de Seguridad y Justicia en el Centro de Investigación para el Desarrollo, así como investigadora en ese mismo centro. Asistente de investigación en la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica y actualmente secretaria técnica de la Comisión de Justicia en el Senado de la República. Asimismo, ha impartido seminarios y ha realizado publicaciones en diversas revistas de circulación nacional. Abogada, tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias, magistrado. Pues antes que nada me gustaría mucho agradecer a esta sala, a su presidente, el magistrado Juan Carlos Silvadaya, por su amable invitación para participar en este foro. Yo me siento muy honrada de estar con ustedes el día de hoy. Y celebro la iniciativa de las salas regionales para generar este espacio público de discusión en el que pues, se están analizando los alcances y los retos que enfrenta pues, la reciente reforma en materia político-electoral. Pues entrando en materia, yo quisiera adelantar que mi primera intervención va a ser muy breve porque a pesar de que vengo en representación del Senado de la República, pues yo también tengo más preguntas que respuestas, pero intentaré dar las más respuestas posibles. Pues el multicitado transitorio 10º de la reforma político-electoral ciertamente abre la puerta para muchas interrogantes que deberán de ser resueltas por el Congreso en el muy corto plazo, esto es el 30 de abril del presente año. Y pues entre estas interrogantes ciertamente ya se han tocado ya se han puesto sobre la mesa, están digamos el órgano que propone y a partir de la convocatoria pública que deberá realizarse y también están por supuesto los requisitos de elegibilidad para magistrados electorales y también para consejeros electorales, pero en lo que me toca hablaré de los magistrados electorales porque es el procedimiento que corresponde al Senado de la República. Sin embargo, dicho precepto, el transitorio 10º, pues también da luz sobre algunas certidumbres y con esto me refiero al procedimiento general de designación, porque digamos con sus matices, los magistrados de tribunales federales y de tribunales también locales, como lo son algunos tribunales agrarios y administrativos, son designados en el Senado de la República mediante mecanismos muy similares, ya sea por, digamos, propuesta del Poder Ejecutivo o propuesta del Poder Judicial. Se envían las propuestas de magistrados al Senado de la República y es la mesa directiva quien designa una comisión para llevar a cabo el procedimiento de designación. Cuando se trata de órganos jurisdiccionales, depende de la materia, pues se designan ciertas comisiones y ciertamente la Comisión de Justicia es una comisión que de manera general
lleva mano en este proceso de designación y de manera excepcional forma parte de las comisiones dictaminadoras que, digamos, conducen estos procedimientos. Es ya una característica de la Comisión de Justicia que cuando se designa la metodología mediante la cual se llevarán a cabo las comparecencias y los procesos de escrutinio mediante los cuales eventualmente se designan, se propone al Pleno del Senado la designación de ciertos candidatos, pues han sido procesos que pues sí responden a estas preocupaciones que he escuchado el día de hoy en esta sala sobre publicidad y un alto escrutinio. Por primera vez en una legislatura, y esto inició desde la selección de los ministros a la Suprema Corte de Justicia, el proceso de dictaminación y el proceso de escrutinio que se eligió, que los senadores que conforman la Comisión de Justicia diseñaron, fue un proceso que por primera vez incluyó la transmisión pública de las comparecencias de los magistrados. Y también por primera vez se cuestionó públicamente a los candidatos a ministros, de la Suprema Corte de Justicia. Y esto tuvo, digamos, algunas consecuencias que no se habían visto en procedimientos anteriores. Producto de tales procedimientos de escrutinio, el Senado, el Pleno del Senado de la República, como lo hizo la Comisión de Justicia en su momento, para una primera terna que envió el presidente, decidió no aceptar la propuesta del Ejecutivo. Y digamos que ese proceso de comparecencias, ese proceso mediante el cual se pidieron diversos ensayos, diversas opiniones técnicas a los candidatos a ministros, pues fueron la base de la motivación y de la fundamentación que dio lugar a un dictamen en sentido negativo. Posteriormente se da un nuevo dictamen, ahora en sentido positivo, pero en igualdad de circunstancias fue un dictamen que tuvo una motivación y fundamentación, y una motivación reforzada. Así lo ha solicitado la propia Suprema Corte cuando se trata de dictámenes que motivan y fundamentan la designación o no de candidatos a magistrados, en cualquiera que sea la materia. Entonces, de eso sí podemos tener certidumbre. La Comisión de Justicia, y también sucedió en el caso de los procedimientos de selección de los magistrados que integran esta sala, ha llevado a cabo procedimientos completamente transparentes. Cuando fue el caso de la selección, del procedimiento de elección de los hoy magistrados de esta sala y de las 5 regionales, todos sus expedientes, todos los ensayos que enviaron, las comparecencias que llevaron a cabo fueron públicos. En el micrositio de la Comisión de Justicia se publicaron absolutamente todos los expedientes que daban lugar a la comprobación de la elegibilidad de los magistrados, y también se publicaron y se circularon los ensayos que pues daban cuenta de los criterios jurídicos de los hoy magistrados. Y por supuesto, el Senado de la República es un órgano político y la elección que los senadores hacen se compone de 2 cosas y se compondrá de 2 cosas a pesar de digamos los mecanismos del órgano que propondrá y de los requisitos de elegibilidad que
se establecerán en ley. Pero el Senado de la República tiene básicamente dos funciones primordiales en estos procesos de elección de magistrados, y son: uno, constatar que efectivamente se verifican los requisitos de elegibilidad que se establecen en ley, y dos, contar con un perfil específico que está buscando la legislatura que examine para constituir, digamos, un órgano jurisdiccional que responda a las necesidades jurídicas y políticas de una nación, bueno, de nuestra nación en un determinado momento. Entonces, si bien esta última consideración no necesariamente es tan fácil de argumentar en un dictamen como decir, bueno, pues de todos los requisitos que se establecían en ley se cumplieron o no se cumplieron. Ciertamente, a pesar de que no es sencillo, es una obligación del Senado de la República fundar, pero también motivar sus decisiones, y no solamente motivar, contar con una motivación reforzada. Y yo creo que esa es también, pues, una certeza que yo quisiera dejarles hoy sobre la mesa, porque si bien hay muchas dudas, pues también existen ciertos aspectos del procedimiento que existe hoy, de los procedimientos que se llevan a cabo hoy en la Comisión de Justicia, que pueden dar luz sobre la pluralidad e imparcialidad que regirá los procedimientos cuando se lleven a cabo. Y con eso termino mi primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Como se pudo constatar, nos da cuenta de lo que es la práctica parlamentaria. Bueno, lo que yo puedo agregar a esto es que he participado ya en 3 procesos para designación de magistrados de las salas regionales, y cada uno de los procesos ha sido distinto. Entonces creo que las mejores certezas las da la ley, que sería bueno que estas prácticas, queda claro el ánimo que informa cada una de ellas, que es precisamente el transparentar el ejercicio de una atribución, da cuenta de una vocación democrática, pero será mayor cuando esto también se refleja en disposiciones legales que dan cierta estabilidad a los mismos. Eso me parece que es una de las inquietudes que se figuran en el ambiente, que es precisamente tener certezas democráticas cuando se expresan a través de disposiciones constitucionales y legales. Bien, pasamos al tiempo de las acotaciones a las intervenciones. De acuerdo con el turno que seguimos, según se establece en el programa, corresponde al maestro Chiquito Díaz de León realizar el uso de la voz. Por favor. Gracias, señor magistrado. Mire, creo que los tiempos de la reforma en relación con el proceso electoral son muy cerrados, muy acotados, y debemos, a mi juicio, trabajar en los cómos. En los cómos vendrán, el cómo los procedimientos, ya que la reforma está dada. Y la mejor manera de hacer las cosas en estos temas es tener certeza de cómo han de ser. Y la certeza, lo decía el magistrado, el único factor de certeza que tenemos es la ley, lo que está normado, lo que evita la discrecionalidad en los procesos. Creo que es lo que debemos de cuidar el proceso y los tiempos para la designación. Los tiempos va a ser un tema complicado, lo vamos a comentar. En el procedimiento, creo que los transitorios 9º y 10º nos acercan, si no completamente, pero sí nos acercan a lo que podrían ser los procedimientos. En el tema de consejeros electorales creo que es más sencillo, ya que tradicionalmente esto está regulado en las leyes electorales, la ley general que al efecto se emita, como ahí está dispuesto. Sin embargo, el tema de los magistrados no es un tema propiamente de una ley de procedimientos electorales.
generalmente están regulados en una ley específicamente referida a la administración de justicia. Y en este tema que nos debemos ocupar, retomo lo comentado por el maestro Mario, el tema del federalismo. El 124 en relación con el 73, con la fracción 29 que fue adicionada, 29U, nos da a entender que el tema de los procesos electorales, la estructura orgánica de las autoridades electorales, la distribución de competencias en autoridades electorales será una facultad exclusiva del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en esta fracción se ha determinado que corresponde al Congreso de la Unión legislar sobre partidos políticos, procedimientos electorales, procesos electorales, autoridades u órganos electorales y la distribución de competencia entre ellos, de donde debemos concluir que los procedimientos para la designación de magistrados deberá quedar igualmente asentado en una ley general, necesariamente en una ley general que emite el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuál ley? Tal vez en ninguna de las previstas por el segundo transitorio. No creo que pueda estar en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales el tema de la integración de los tribunales electorales. Entonces, ahí creo que es un tema que nos debe ocupar de revisar dónde debe quedar mejor asentado el procedimiento para la designación de magistrados. El tema de consejeros creo que no tendría mayor problema. La ley general o es general de procesos electorales y habría una ley orgánica de autoridades electorales, o seguramente va a ser la ley general de instituciones y procedimientos electorales, y en esta misma ley vendría la estructura orgánica del Instituto Nacional y de los institutos electorales de los estados. Insisto, el tema de la estructura de autoridades electorales y la competencia de las mismas es un tema de ley general que debe emitir el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a mi juicio, virtud a esta disposición ahora adicionada al 73 de la Constitución, vinculada desde luego al 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Creo que debemos tener atención en ello y cuidar, sea cual sea el procedimiento, que nos aporte certeza, confiabilidad, reglas claras, iguales para todos, y que la aplicación de las mismas sea impecable durante el proceso de designación de consejeros y de magistrados electorales. Es un tema complejo que nos ocupará y que debemos estar muy pendientes. Finalizo con una evocación a lo que motiva la reforma. Creo que es muy menesteroso, muy necesario revisar lo que motivó la reforma electoral. Comentábamos en la mañana, temprano, que la reforma electoral no es un fin en sí, no es un propósito específico de los actores políticos. La reforma electoral es un mecanismo, es un medio, es una herramienta para lograr propósitos que el Estado mexicano se ha formado, o se ha forjado, se ha trazado. Comentábamos cómo el sistema político ha evolucionado de lo monocromático a la pluralidad, pero teníamos reglas para gobernar en lo monocromático y no en la pluralidad. Entonces necesitamos reglas del juego para la pluralidad y necesitamos que los actores políticos después de una elección estén en aptitud efectiva de sentarse en la misma mesa a tomar decisiones. Y para que esto se dé, imagínense, después de 2006 o después de 2012, a los candidatos a la presidencia en la misma mesa tomando decisiones, es prácticamente imposible. Y a donde vamos es a lograr un estado de cosas que permita que después de una elección los actores políticos se sienten en la mesa a tomar decisiones, acuerdos para hacer posible la gobernabilidad aún en la pluralidad. Es el contexto pues de la reforma electoral. Entonces, la reforma política, perdón. La reforma electoral es un mecanismo para lograr ese fin y desde luego entiendo, seguro así será, las reglas que ahora se emitan serán transitorias, pues no serán de hoy y para siempre, debe ser un proceso transitorio y en el proceso de fortalecimiento del sistema federal lo que debe prevalecer siempre es el ámbito local, que es lo que le da vida a la federación. Pero por ahora son las reglas que tenemos y entiendo que es el tránsito al mejoramiento del sistema federal. Entonces creo que es muy pertinente tomar en cuenta cuál es la razón de la reforma y poner atención en estas etapas, ¿no? El proceso y los tiempos de designación, y que no nos tome la designación de consejeros
y de magistrados con un proceso electoral ya iniciado o por iniciar. Muchas gracias, maestro Matías Chiquito Díaz de León. Enseguida, el maestro Mario Ernesto Peifer, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo. Tiene la voz, por favor. Nuevamente, muchas gracias, magistrado presidente. Ya específicamente en la propuesta que APICEF hace respecto a la designación de consejeros electorales, pues se habla precisamente de un punto que me parece muy interesante y lo escuché en algunas otras participaciones. Si va a existir subordinación de los organismos o de los consejeros electorales. A mí me parece que la situación es bastante clara. Si es una distribución de competencias, es el nombramiento de esos consejeros y ahí acaba, me parece, la función del INE en ese momento. Que hay facultades que asume el INE, como el Servicio Profesional Electoral, algunas como ya se venían ejerciendo, del padrón, del listado nominal, de la credencial para votar, son competencias. Cada quien tendrá que hacer lo que le corresponda en su ámbito. Desde luego hay, digamos, como situaciones extraordinarias, como sería la atracción de ciertos asuntos, de un tema específico, bien de la elección en general. Sin embargo, bueno, eso me parece que es más bien la excepción. En ningún momento me parece que la reforma tiende hacia una subordinación. Dicho esto, pues ¿a quién correspondería esta gran convocatoria de la que se ha hablado en esta mesa? Pues al INE. El INE tendría que hacer esa gran convocatoria para efecto de integrar a los consejeros en los órganos de dirección local y reitero con una evaluación tanto teórica como práctica que estuviera sustentada fundamentalmente en la academia. Una academia reconocida, una academia que al final de cuentas pudiera brindarnos esas garantías. Una vez hecho esto, pues se integrarían, como ahora se ha estilado para el propio INE, digamos 5 lugares para cada una de las posibilidades. Hoy los consejos generales de los órganos locales se integrarán por 7, tenemos ese parámetro, ¿no? Algunas entidades con 5, otros con 9, como el caso de Hidalgo con 7 por su reciente reforma electoral, pero bueno, al final de cuentas 35 nombres tal vez pudieran estar siendo enviados por las universidades a efecto de que el Congreso de cada entidad o la Asamblea Legislativa, desde luego en el caso del Distrito Federal, conociera este tema. Y sea esta a la que al final de cuentas depurara esa lista y que posiblemente sean 21 ciudadanos, es decir, 3 por cada cargo a ocupar, los que fueran remitidos al propio INE para su designación tal como lo establece la Constitución. Podríamos concluir que el procedimiento que a fin de cuentas se establezca en la legislación secundaria deberá ser detallado y ejecutado de manera escrupulosa en virtud de que existen antecedentes en resoluciones emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las que se ordena que en las designaciones de consejeros electorales siempre se observen las formalidades esenciales como son la emisión de la convocatoria, a la que hemos hecho referencia, la posibilidad de participación de los aspirantes en condiciones de igualdad y la verificación del cumplimiento de los requisitos, así como de los propios principios rectores en materia electoral. Desde luego hay una serie de precedentes, en el propio caso del Estado de Hidalgo tenemos algunos, sin embargo, bueno, es importante que también el legislador federal contemple precisamente estos golpes de jurisprudencia que son los que al final de cuentas van modificando o retomando la legislación. ¿Sería cuánto, señor consejero? Señor magistrado presidente. Muchas gracias. Bien. Luego, el señor magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Colima, por favor, tiene… Gracias, magistrado. El quinto punto que trataré en esta segunda oportunidad es precisamente el procedimiento de selección y designación de magistrados electorales locales. Si bien es cierto que en la reforma constitucional en materia política electoral se señala que la designación de los magistrados electorales será por conducto del Senado, también
es el que lo refiere que dicha designación será conforme a la ley. Sin embargo, pues hay la gran incógnita, porque no sabemos en qué ley va a contemplar el proceso de selección de los magistrados electorales. Por ello, considero pertinente que independientemente en donde lo vaya a incrustar, con todo respeto, el Senado, proponemos que contemple el siguiente procedimiento. Primero, la conformación de la comisión para el proceso de selección de candidatos a ocupar el cargo de magistrado electoral, la que debe estar constituida por senadores de la República integrantes de la Junta de Coordinación Política, de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación, Reforma del Estado y Estudios Legislativos. Segundo, la aprobación y lanzamiento de la convocatoria pública para la designación de los magistrados electorales, en la que de manera enunciativa, mas no limitativa, se deberá contemplar requisitos para ser magistrados en las entidades federativas a las que se dirige, plazos para el proceso de inscripción de aspirantes, procedimientos de evaluación, comparecencia, selección y designación. Tercero, se deberá contemplar la presentación y evaluación de documentación física. Cuarto, contemplar un proceso de evaluación de los aspirantes. Quinta, selección y presentación de candidatos al Pleno del Senado de la República. Y sexta, designación de magistrados electorales locales. Ahora bien, en cuanto a los requisitos para ocupar el cargo de magistrados electorales, y a partir de la experiencia de la convocatoria para ocupar los cargos de consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se propone los siguientes requisitos. A, ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad, además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. B, ser originario de la entidad federativa o del Distrito Federal, en la que desempeñará el cargo, o contar con residencia efectiva mínimo de 5 años anteriores a la designación. C, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía vigente. D, tener 30 años de edad al día de su designación. E, poseer al día de la designación con antigüedad mínima de 5 años, título de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia electoral que les permitan un mejor desempeño en sus funciones. F, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial. G, no haber sido registrado como candidato al cargo alguno de elección popular en los últimos 4 años anteriores a la designación. H, no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos 4 años anteriores a la designación. Y no ser secretario de Estado ni procurador general de la República o de alguna entidad federativa, subsecretario u oficial mayor de la Administración Pública Federal o de alguna entidad federativa, jefe de gobierno del Distrito Federal, ni gobernador, ni secretario de gobierno o equivalente a nivel local, a menos que se separe de su cargo con 4 años de anticipación al día de su nombramiento. Y no ser ni haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral, ni de su equivalente a nivel local, durante el último proceso electoral federal o local ordinario. Con lo anterior, se busca dar certeza a todos los actores involucrados en esta reforma y prever un sistema de justicia electoral que responda eficientemente a las expectativas de esta nueva consolidación, pues quedarse a medias en la conformación de las leyes secundarias implicaría un retroceso en esta dinámica. Gracias por su atención. Muchas gracias, señor magistrado. Ahora corresponde el turno para esta
última ronda en cuanto a las intervenciones y después pasaríamos a las preguntas a la licenciada María Anaí Rivera. Por favor. Muchísimas gracias nuevamente, presidente. Pues me ha dado mucho gusto participar en esta mesa, sobre todo porque me llevo no solamente inquietudes, sino propuestas de quienes me han precedido en la palabra. Y si me lo permite, presidente, me gustaría formularles una pregunta, porque he escuchado distintas propuestas sobre, digamos, cómo eliminar el factor de discrecionalidad en estos procesos de elección de magistrados, y he escuchado algunas propuestas sobre, digamos, cómo deben de estar conformadas las comisiones al interior del Senado para dirigir el proceso de designación. Pero mi pregunta es, digamos, si el alcance del procedimiento, independientemente de la ley en la que se regule, o bien la especificación en ley, que esto no ha sucedido hasta donde yo tengo conocimiento, de comisiones específicas en el Senado de la República a través de las cuales tienen que dar curso estos procedimientos. Hasta donde entiendo es hasta hoy una facultad de la mesa directiva. Digamos, si con esas modificaciones verdaderamente se eliminaría ese factor de discrecionalidad y no es más bien, digamos, un factor adicional y externo, que es la transversalidad de la transparencia en estos procesos. Y no solamente en la última fase, ¿no? Porque esto empezará desde cómo se construye la convocatoria pública, quiénes procesen, la autoridad que procese esa convocatoria pública, cómo llegan cómo sucede ese filtro, cómo llega al Senado, cómo se procesa ahí. Me parece que, digamos, la certeza que se está buscando pues pasa por todas estas fases, desde mi opinión, pero me gustaría conocer su opinión al respecto, si me permite, presidente. Muchas gracias. Bien, si pasamos a la cuestión de las preguntas, con independencia de que si alguien de los de la mesa quiere hacer uso de la palabra precisamente para atender a este nuevo planteamiento que se acaba de hacer, creo que disponemos de tiempo suficiente para abocarnos a ello. En el orden en el que se dieron las intervenciones, de acuerdo con las preguntas que fueron dirigidas por escrito a esta mesa, dos de ellas corresponden al maestro Chiguito Díaz de León, y le ruego que por favor se ocupe de las mismas. Gracias, señor magistrado presidente. Hay una pregunta de Eduardo Subillaga sobre el tono de la convocatoria que emitió la Cámara de Diputados para la designación de consejeros electorales del INE, y que va en términos de las regulaciones, podríamos decir, aún vigentes en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y que tiene que ver propiamente con la prohibición para que los miembros del Servicio Profesional Electoral puedan participar en el proceso, o se la pueden jugar para ser consejero electoral, pues, en pocas palabras. Esa prohibición está vigente en la convocatoria que emitió la Cámara de Diputados, y bueno, creo que en términos simples y llanos podríamos decir, sin que estemos sangrando por la herida, porque no fuimos al procedimiento, somos miembros del servicio profesional y entendemos nuestra posición, pero independientemente de ello, creo que sí es una decisión discriminatoria por parte de la Cámara de Diputados, y lo fue cuando quedó asentada en el COFIPE, en el Código. Cuando quedó asentada en el Código, fue en la reforma de 2007-2008, había una razón política de los agraviados después de la elección de 2006, que no querían tener nada que ver con quienes habían estado en la elección de 2006, pero era
parte del discurso político y de las circunstancias del momento. Es discurso político. Y el discurso político tiene una finalidad bien determinada que no necesariamente hace una descripción de lo que la realidad es o podría ser. Es un discurso político que busca posicionamiento. Le preguntaba yo alguna vez a un periodista, ¿cuándo ustedes le han dado crédito entero al discurso político y por qué en determinados casos sí? Entonces fue un discurso político que quien lo traía ya está ahora en otros lugares bien posicionado, que ya se olvidó inclusive de por qué quedó esto en la reforma de 2007, 2008, pero ahí quedó la prohibición en el COFIPE. La convocatoria que emitió la Cámara de Diputados no puede basarse en el COFIPE, creo que no puede ser el sustento del COFIPE para emitir una convocatoria, ya que hay una reforma constitucional emitida, vigente, sobre la cual se deben de establecer las reglas. No hay una ley secundaria que determine cuáles son los requisitos para ser consejero electoral del INE, no los hay, porque la ley secundaria no está emitida. Sin embargo, los requisitos están plasmados en una convocatoria que es producto de un acto de la Cámara de Diputados. El sustento de la convocatoria pues es la Cámara de Diputados misma. No tiene un soporte que diga que una ley o un cuerpo normativo nos establezca los requisitos para ser consejero electoral del INE. Esos vendrán después. Eventualmente, cuando salga la ley secundaria, que ya tengamos consejeros electorales del INE, eventualmente coincide lo que diga la ley con lo que dijo la convocatoria. Pero bueno, al fin es un acto, es una acción discriminatoria de la Cámara, y lo que más nos ha llamado la atención es que en el Comité Técnico de Evaluación hay 2 integrantes que están ahí a propuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Digo, pues que no verán, o si no quieren ver cuál es su función como defensores de los derechos humanos, y si no hacen un pronunciamiento, se hacen de la vista gorda, o si no lo quieren hacer, pues mejor no estar ahí, porque si mi papel es la defensa de los derechos humanos y hay una convocatoria discriminatoria para hombres y mujeres, servicio profesional electoral del IFE y de los órganos electorales de las entidades federativas, debió haber habido un pronunciamiento mínimo, creo yo, de los comisionados o quienes van ahí por los derechos humanos. Pero al fin, es un tema que seguramente lo superaremos en una próxima convocatoria, o tal vez si nos permitan jugar para magistrados electorales, ojalá. Hay otra pregunta de Alejandro Aviv, magistrado, presidente del Tribunal Electoral en el estado de Hidalgo, él pide una opinión sobre el tema que refiere a la designación del consejero presidente del INE a cargo de la Cámara de Diputados. Más o menos va por donde mismo. Entiendo que, ¿por qué? O el planteamiento sería, ¿por qué en lugar de que la Cámara lo designe, no se designa entre los pares, ¿no? Es decir, la Cámara de Diputados puede designar a los 9, 10 u 11 y entre ellos tomar la determinación. No le encontramos una razón jurídica de peso, ni política tampoco. Más bien es de formulismo, más bien es de fórmula, elegimos consejeros y el presidente lo trabajamos aparte. Más se ha manejado como una posición y se pelean por ella, pero al final de cuentas no tiene ningún efecto ya materialmente en el desempeño del cargo, ya que inclusive la figura del consejero presidente, como ha sido en el IFE, tal vez sería en el INE, es más de protocolo, no es la parte operativa de la toma de decisiones del órgano electoral, es más de protocolo, es más de figura, es más de presencia. Entonces creo que es una mera fórmula que así quedó planteada y que tal vez se abonaría mucho que los propios pares designaran a su presidente y que fuera rotativo. Y así hay menos forcejeo por quien quiera ser presidente o quien quiera impulsar la figura de presidente. Creo que es mera formulismo. ¿Hay resoluciones de sala superior al respecto? Habría que hacérselas llegar a la Cámara de Diputados por conducto del Senado. Es lo que está escrito. ¿Cómo no, Nicolás? Muchas gracias. Hay un planteamiento adicional, además del que se puso sobre la mesa y que corresponde, está dirigido a la licenciada Mariana Naide, por favor. Muchas gracias.
pregunta, sí, el magistrado Moncel Alberto Cruz, del Tribunal... Manuel, es que no. Manuel Alberto Cruz, del Tribunal Electoral de Hidalgo. Son muy preguntones, me pregunta qué opinión me merece el principio de irretroactividad y con este transitorio, si no se viola por cuanto hace a la elección previa de magistrados y consejeros. Contesto primero diciendo lo siguiente: yo no conozco la opinión de ni de los senadores que integran la Comisión de Justicia, ni de los senadores que integraron las comisiones dictaminadoras de esta reforma. Entonces, lo único que le puedo ofrecer es mi opinión personal. Me parece que, como ya se ha puesto sobre la mesa, pues existen una serie de precedentes, el primero en 1994 con la remoción total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el siguiente en 1996 cuando desaparece el Tribunal Federal Electoral y eventualmente a inicios de este año con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. A mí me parece que pues este principio de irretroactividad, en primera instancia no distingue entre los funcionarios públicos a los que va a ser aplicado, y segundo, a pesar de que tienen características especiales, y segundo, pues tampoco debe de distinguir si se trata de funcionarios locales o federales. Si estoy bien informada, parece ser que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eventualmente tendrá que decidir los alcances de este principio en la materia, pero a mí me parece que el Congreso de la Nación, a mí, María Rivera, pues fue facultado a través de diversas reformas constitucionales que fueron avaladas por las legislaturas locales para reformar la Constitución, reformar las leyes sin una restricción en la materia. Entonces, pues esa es mi opinión. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguno de la mesa que quiera hacer uso de la palabra? Por favor, señor maestro. Con relación a la pregunta que atentamente nos hiciera la licenciada Anaí, con relación a cómo eliminar el factor de discrecionalidad, le propondría, con respeto de mis compañeros panelistas, el que obviamente la Constitución de entrada obliga al Senado a emitir previamente una convocatoria pública. Yo le pediría que esta convocatoria pública se le diera una máxima publicidad, una máxima difusión, pero sobre todo que dicha convocatoria, sus bases, sus requisitos sean claros, pero sobre todo el proceso de evaluación de los aspirantes a ocupar el cargo de magistrados electorales sea en razón a la calificación que se les otorgue, en razón a su experiencia, a sus conocimientos, a lo mejor a su comparecencia, ¿sí? Y no lo dejen a la facultad o a la autonomía de voto de los senadores, porque a final de cuentas llegan aquellos que tuvieron menos calificación o que están menos preparados que los que en cierta forma, con su experiencia y conocimiento, tuvieron una excelente comparecencia. Bien, pues de esta forma llegamos a la conclusión de los trabajos de la mesa y enseguida procedería
si no existe algún inconveniente, hacer la entrega de los reconocimientos que se van a otorgar a cada uno de los que participaron en la mesa, que son precisamente el maestro Matías Chiquito, en el orden en que participaron el maestro Mario Ernesto Peifer, el licenciado y magistrado Elías Sánchez Gaguayo y la licenciada Mariana Nay Rivera Carrillo. Por favor. Gracias, maestra. A ver, si quieren acompañarme en la mesa, por favor. En este momento, pues, dado que acabamos con todos los trabajos de estas mesas, me parece que ha sido muy provechosa toda esta jornada que se ha establecido para precisamente poder delinear, en algunos casos ya de una manera muy definida, hacia dónde va la reforma electoral de nuestros foros públicos de análisis y reflexión, siendo las 7:35 p.m. del lunes 24 de marzo, declaro que hemos concluido los trabajos de este foro de análisis. Muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias a los ponentes.